Hace 29 días salí de la cárcel. Todo esto comenzó hace 2 años cuando recibí una llamada de extorsión. Me dicen que si no les doy el dinero que me piden iban a matar a mi hija. Como no tengo hijos, me quedé a escuchar. Pero la manera en que me hablaba y me gritaba era suficiente para estar muerta de miedo. Lo primero que le pude decir a la persona fue un Dios te ama, porque no podía creer que alguien que no me conociera me quisiera hacer daño. Él siguió gritándome y agrediéndome. Y yo le seguía diciendo, Dios te ama, eres valioso, eres importante. El chico se empieza a tranquilizar y me dice, oye, ¿por qué si yo te estoy llamando para decirte un mal? ¿Por qué tú me estás diciendo que Dios me ama y que soy valioso? Le dije, ¿qué es lo que tiene que estar pasando en tu vida para que me tengas que estar haciendo esto? Él me platica que estaba en la cárcel, que no era un santo, pero que tampoco era un delincuente. Y estando allí en la cárcel, él se convierte en un delincuente. En ese entonces le pregunto, oye, ¿y cuál era tu sueño cuando eras niño? Él me platica que su sueño era ser escritor. Le dije, escritor, un artista en la cárcel. Automáticamente me acuerdo de Nelson Mandela. Le dije, oye, ¿tú sabes quién fue Nelson Mandela? Él estuvo en la cárcel 27 años y en esos 27 años él empieza un libro. Imagínate todas las historias que tienes para contarle a la gente de allá afuera. Él me dijo que no tenía ni idea de cómo escribir un libro, que solo había llegado hasta la primaria. Así que le dije, ok, tu cuerpo está encerrado en 4 paredes, pero que nadie te diga que tu alma y que tu espíritu están encerrados. Ellos son libres. Se corta la llamada, me quedo sin batería y lo único que pude hacer después de eso fue llorar. Y me puse a llorar y después de llorar me dio un coraje de cómo era posible que un artista estuviera en la cárcel y se estuviera convirtiendo en un delincuente. Platico con mi esposo y nos dimos cuenta que tenía 2 caminos. O ponerme a quejar por un sistema sin rostro y echarle la culpa, lo cual era lo más fácil, así me deslindaba completamente de responsabilidad. O la segunda, ponerme a hacer algo. Así que investigo a Nelson Mandela, cómo era posible que una persona que duró 27 años se convierta en la persona más importante de todo un país. ¿Qué había pasado en su vida? ¿Qué herramientas había utilizado? Es entonces cuando leyendo la autobiografía de Mandela me doy cuenta que tenía 2 herramientas. Una, la meditación, y la segunda herramienta era el arte. La pregunta es aquí, me di cuenta que entre yo, el chico que me llama por hacer la llamada de extorsión, y Nelson Mandela teníamos algo en común. Con el chico que me llamó, lo que tenía en común es de que yo también había dejado mi sueño de ser artista, por dedicarme a una carrera más profesional y no hippie. Y me metí a estudiar negocios y terminé en empresas de Silicon Valley. Y aunque era feliz, no estaba haciendo mi pasión. Y eso generó mucha frustración y mucha ansiedad. Es ahí donde conecto con Nelson Mandela. Él utilizaba la meditación en momentos de frustración, que yo utilicé. Nelson Mandela habla que la celda es el lugar idóneo para conocerte a ti mismo. Me da la oportunidad de meditar y evolucionar espiritualmente. La pregunta aquí era, ¿qué pasa si ponemos a prueba el método Mandela? Y en realidad la meditación y el arte funcionan a la reinserción. ¿Y qué pasa si en cárceles de Jalisco? ¿Y qué pasa si lo hacemos en mujeres? Yo siendo mujer sentía un poco más de empatía con este aspecto. Entonces, así armamos el programa. ¿Cuál era nuestro sueño? Nuestro sueño es encontrar esos artistas que estaban en la cárcel y que soñaban con ser artistas y poderles entregar las herramientas para que en el tiempo que estuvieran en la cárcel pudieran convertirse en los artistas que habían soñado, con los métodos de meditación para autoconocerte y autoperdonarte y a través del arte, que todos conocemos sus ventajas terapéuticas. En el proceso se unen más de 40 personas profesionales en el área de meditación, en el área de yoga, en el área de los artistas. Teníamos criminólogos, investigadores, porque en realidad queríamos poner a prueba a Don Mandela. En ese momento me doy cuenta que el programa deja de ser mío y se convierte en un movimiento social que ya no me pertenecía, que éramos un cúmulo de personas que habíamos creado este programa integral para las chicas de allá adentro. Entonces, hoy por primera vez queremos compartirle a ustedes lo que hicimos con estas 35 chicas en estos 7 meses que acaban de pasar en la Comisaría de Reinserción Femenil Puente Grande, Jalisco. Y aunque ellas hicieron más de 60 obras, escogimos algunas que ejemplifican muy bien qué está pasando con sus emociones y qué está pasando con su vida. Y así nosotros crear este puente en lo que ellas quieren decir y lo que nosotros estamos dispuestos a escuchar. Nos encontramos allá adentro con ovejas negras, como lo explica Raquel en su obra. Raquel se siente una oveja negra y le pide perdón al mundo y a su familia por serlo. Personas segregadas. Nos encontramos con personas que se sienten solas,
Estamos hablando que el 80% de las mujeres que están ahí tienen hijos y solo el 14% recibe visitas de esos niños. Esta obra quizás solo puede parecer un paisaje. Lo interesante es lo que quiere decir la obra. Dice que son los amaneceres y los atardeceres perdidos sin mis hijos. En una de las actividades en el módulo de arteterapia les pedimos que las psicoterapeutas les pidieron que en un plato hicieran una máscara. Las chicas empiezan a hacerse una máscara de ellas mismas. La cuestión aquí es que nosotros entramos a un grupo que tenía mucho resentimiento entre ellas y todo el tiempo se están atacando. Después de esta actividad nos damos cuenta que las chicas se empiezan a dar cuenta entre ellas que estaban sufriendo por lo mismo, que lloraban por lo mismo, y este momento se crea un grupo de empatía entre ellas. Una de las obras que explica esto es la obra de Vicky. En su obra, Las máscaras de Puente Grande. Ella quiere encontrar las más de 500 máscaras que están adentro de la cárcel y escribir un libro con sus experiencias. En el taller de carteles de crítica social también reconocimos esta empatía. Nos dimos cuenta de que los temas a escoger de manera individual eran muy parecidos entre ellos. Hablaban de violencia, hablaban de abuso sexual infantil, hablaban de abuso de autoridad y discriminación de preferencias de género. Y aquí es muy interesante estas tres obras que van a aparecer en un momento. Estas obras hablan de un abuso sexual infantil. Y una de las chicas explica que en el paso que ha tenido por la cárcel, que ha conocido a muchas mujeres, se ha dado cuenta que tienen una maraña de emociones y de sentimientos negativos, que se generan rencores, odios, que no saben ya ni quién son. Y se ha dado cuenta que lo que tienen en común estas mujeres es que han vivido una violación o un abuso sexual infantil. Y dijo esta chica, a ver, ¿cómo es posible de que estas personas que vivieron esto, qué es lo que se genera? El problema no es que seamos delincuentes, el problema es que no nos detenemos a pensar el por qué somos delincuentes. En ese momento, yo y mi grupo dijimos, híjole, quizás nosotros estamos en las mismas circunstancias que hubiéramos hecho. Bueno, yo en lo personal, quizás lo mismo o peor. Algo para perdonar ese pasado, que fue un pilar muy importante, fue el taller de meditación. En este taller de meditación queríamos que ellas entendieran su presente y aceptaran su presente y perdonaran su pasado, porque el tiempo de vida de ahí se mide de manera diferente y lo explica en la obra Samantha. El reloj está todo vuelto loco. Ellas hablan de que solo están enfocadas en su pasado, en lo que hicieron, en lo que les duele. Y en un futuro, cuando salga, cuando vea a mis hijos, cuando sea feliz. ¿Y qué pasa con tu vida normal? Tu vida y tu paso en la cárcel se convierten en un limbo donde no existes. Pero ¿qué pasa si ese limbo se llama condena de 40 años? Otra actividad que hacen los maestros de meditación, les dijeron, si tuvieras una lámpara de Aladino que la pudieras frotar en este momento y pedir un sueño, ¿qué pedirías? Claro que nosotros estamos esperando que las chicas dijeran, salir de la cárcel, es lo más obvio. Ninguna de ellas pide salir de la cárcel. Al contrario, pedían no tener miedo, pedían ser felices, pedían amor. Una de ellas dijo, maestra, yo estuve a punto de decir salir de la cárcel, pero ¿de qué me sirve salir de la cárcel si mi peor cárcel me la llevo aquí adentro? Los maestros explicaron que cuando ellos salen, ellos llevan 7 años dando clases, y cuando ellos salen de la cárcel se dan cuenta que los miedos que tenían ellas eran los mismos miedos que nosotros teníamos aquí afuera, y comentan que inclusive habían visto peores cárceles mentales en personas supuestamente libres. Ese fue el camino en la meditación. Y creo que no hay nada que ejemplifique mejor este proceso que este cuadro de Fabiola. Quiero que lo vean muy bien. ¿Ya vieron dónde está la llave? La llave está adentro. Fabiola nos explica que la prisión no es el estado físico en donde te encuentres, que la prisión está en tu cabeza y que probablemente ella misma se metió a esta cárcel mental y ella misma tiene la posibilidad de salir. Nadie más, la única persona que alcanza esa llave es ella misma. Aprendimos en este proceso que una persona libre espiritualmente
vive libre en cualquier entorno que se encuentre. Y aprendimos que la mente es tan poderosa que tú puedes crear tu cárcel en tus 4 paredes que tienes. Quizás ella, su cárcel era la comisaría. Quizás una ama de casa, su cárcel es su hogar. Y quizás mi cárcel era mi oficina. Entendimos y las logramos ver como unos seres libres. Entendimos que un hecho positivo o negativo que has hecho en tu vida no te define. Y que siempre se puede encontrar esa luz y al usarte, independientemente de cualquier circunstancia. Las chicas están libres. Las chicas están libres de esas cárceles mentales y están listas para salir, como lo explica esta obra Esperanza. Y tienen las alas más grandes y tienen las alas más fuertes porque enterraron su pasado y lo lograron enterrar. Cuando ellas salgan fuera de aquí, Nelson Mandela habla que cualquier persona que está decidida puede vencer cualquier obstáculo. Cuando ellas salgan, asegurémonos de no tener cárceles mentales, creando comunidades de puertas abiertas. Gracias.